Hola amigas, amigos y clientes de la comunidad de BTG Pactual. Les damos la bienvenida a la revisión semanal de los mercados y como es tradición día lunes, partamos revisando el desempeño y las principales noticias de la semana pasada. En este contexto vimos cómo las acciones globales muestran un retroceso en la semana. Esto explicado por prácticamente todas las bolsas a nivel global, tanto de mercados emergentes como desarrollados, siendo la bolsa americana la que fue más defensiva. De hecho, muestra incluso un avance en algunos de sus índices. Esto en el desarrollo de la temporada de resultados en Estados Unidos, que hasta ahora presenta una sorpresa positiva en relación a lo que estaban estimando los analistas. Llevamos recién, de todos modos, un 10% de las compañías que componen el principal índice con sus resultados al cuarto trimestre, así que aún queda espacio para seguir evaluando cómo va a terminar el último trimestre del año 2023. Adicionalmente, vemos cómo la renta fija a nivel global muestra un retroceso de la mano de rebote en las tasas de interés, principalmente las tasas en Europa y en Estados Unidos de gobierno, esto es tasas base. Y esto está en línea con datos de actividad, principalmente en Estados Unidos, que vienen sorprendiendo al alza y eventualmente el mercado está disminuyendo el total de recortes de tasa de política monetaria que se podría efectuar de cara al 2024. ¿Ya? Estamos pasando de 6 potenciales a 5 de acuerdo a lo que nos indican los futuros de la tasa Fed, despejando las probabilidades para cada reunión. Los commodities también vemos un retroceso de los principales commodities y el índice general muestra una caída de 1%. El dólar se aprecia contra las monedas tanto desarrolladas como emergentes, más con las desarrolladas particularmente, mientras que las emergentes se deprecian contra el dólar en un 0,7%. Respecto a los activos locales, el IPSA se alinea con Latinoamérica y muestra un desempeño negativo, 2% cae el principal índice, marcado principalmente por la caída de las acciones de Sokimich, que han mostrado un retorno bastante negativo, en línea con la caída del precio spot que se publica, que obviamente no es tan fidedigno en relación al precio realizado de la compañía, pero al menos es un indicador público el que uno puede seguir de precio spot en China. Y tanto la renta fija como nuestro tipo de cambio, el peso contra el dólar, están relativamente planos en la semana. En relación al mercado accionario, como ya había adelantado, Estados Unidos destaca por el rendimiento positivo. Recordemos que esta serie de indicadores de bolsas a nivel global agrupa por regiones, lo transforma todo en dólares y también incorpora cualquier dividendo que entreguen las compañías. Por lo tanto, es una medida de retorno total en dólares para la semana previa, donde lo más castigado fue Latinoamérica, mezcla de desempeño de bolsas con depreciación de sus monedas, y prácticamente ninguna bolsa se escapó de esta tendencia. En moneda local sí, vemos por ejemplo cómo el Japón, perdón, extiende su rally y ya lleva más de 10% en lo que va del año, pero con un yen que sigue bastante debilitado. En cuanto a la renta fija a nivel global, la categoría Investment Grade es la que más sufre, producto de una mayor duración en sus componentes y con un comportamiento al alza en los bonos del Tesoro americano, también en diferentes países de Europa, que ya muestran una segunda semana consecutiva con esa tendencia. En cuanto a las monedas, también ya lo habíamos destacado, prácticamente todas con desempeño negativo, excepciones acá, por ejemplo, el dólar en Hong Kong, que tiene también un mecanismo de flotación que no es limpio, y el peso en Colombia, que se ha destacado por el rebote que ha presentado durante los últimos meses. En la otra vereda vemos una caída fuerte en el caso del yen en Japón, también el dólar en Nueva Zelanda, el real en Brasil y el peso mexicano. Por último, respecto a los commodities, vemos una caída significativa en el precio del gas natural que revierte en parte el salto fuerte que se dio la semana previa o antepasada. Tenemos más de un 60-70% de las principales ciudades de Estados Unidos con o afectadas por tormentas de nieve, temperaturas bajo cero, y eso al menos la semana antepasada hizo saltar con fuerza el consumo de gas natural, su precio también en la cotización de los principales mercados. Este es en particular el que se cotiza en el nudo de Henry Hub. Y tenemos una reversión luego que se termina la caída de nieve, pero también se profundiza la ola de frío. ¿Ya? Esto que debería ir calmándose a mitad de esta semana. El resto de los commodities, vemos una caída en el hierro, que el año pasado fue uno de los mejores commodities, al menos en la parte de metales en el mundo, en el año 2023, y nada muy destacable por el lado del precio del cobre.
Respecto a las noticias de la semana, la primera, algo que se viene repitiendo, el año pasado fue una de las peores bolsas a nivel global. Las acciones chinas, que están en los componentes de los índices accionarios chinos, pero también en el índice principal de Hong Kong, donde vemos que este gráfico agrupa 1, 2, 3, 4, 5, 6 índices que se construye con algún universo o conjunto de acciones chinas. Tenemos un índice general en azul que muestra desde enero de 2019 una caída de 25%. Tenemos el índice de empresas chinas listadas en Hong Kong que muestra una caída de 38% desde la misma fecha, todo medido en moneda local, esto es en yuanes. Tenemos el índice de combinado de 300 mayores empresas que muestra un alza de 8% en este periodo. El índice Shanghai, 11% de rentabilidad. El sector tecnológico, que tuvo un boom en el periodo COVID 2020-2021, ya pasa a terreno negativo. Y tenemos el índice que agrupa empresas de real estate con una caída de 55% en este periodo. Por lo tanto, si uno quiere poner como punto de partida, por ejemplo, el peak, el máximo del año 2021, el desempeño de la bolsa en China y sus acciones ha sido bastante deprimente, decepcionante. Adicionalmente, como nos muestra este informe elaborado por Bank of America, estoy mostrando el cuadro de la izquierda arriba. Hemos visto una salida acumulada de 12 semanas bastante significativa de inversionistas extranjeros en acciones de ese país, lo cual obviamente conversa con el pobre desempeño que hemos visto también en esta clase de activo. La noticia de abajo que destaca el medio World Finance nos dice que a principios de la semana se especulaba que el gobierno chino estaría incentivando la restricción de ventas cortas en acciones de ese país o poniendo mayores restricciones para los préstamos de acciones para eventualmente ejecutar estas ventas cortas. Y hoy en la mañana, según destaca Bloomberg y su agencia de noticias, eventualmente, según reportes de la televisión central de China, el primer ministro estaría llamando para medidas más rigurosas y efectivas que se enfoquen en estabilizar el mercado accionario, entre otras, mejorar la calidad y el valor de las inversiones de las compañías listadas, incrementar la entrada de fondos que tengan un horizonte de mediano y largo plazo, sacando más a especuladores del mercado, eh, fortalecer las regulaciones del mercado de capitales, ¿ya? Y adicionalmente mejorar la consistencia de políticas macroeconómicas que también busquen fortalecer la innovación y la coordinación de herramientas de política para consolidar y mejorar la recuperación económica del país. Por lo tanto, hay una preocupación por parte del gobierno central, pero por ahora lo que no hay son medidas que al menos estén a la altura de lo que está esperando los agentes del mercado. Por lo mismo vemos que se mantiene un D-rating, estos son múltiplos accionarios que siguen transando con una caída, una tendencia a la baja. Acá vemos una agrupación de 1, 2, 3, 4 medidas de valorización, de evaluation de la bolsa china. El primero es el precio-utilidad, sigue transando a la baja. El earning yield, que es el inverso de este precio-utilidad en relación a la tasa de interés local. Mientras más arriba esté la medida, se entiende que más baratas están las acciones. La medida de valor empresa a generación de EBITDA y por último el valor bolsa en relación al valor libro de las compañías, que está en torno a una vez. Por lo tanto, diferentes métricas nos muestran que la bolsa está castigada, pero consideramos que aún faltan catalizadores, los famosos triggers, que tendrían que venir de alguna forma por una recuperación más dinámica de la economía, la cual no la vemos por ahora, o por medidas del gobierno central que sean más relevantes en tamaño en relación a la economía, que por ahora tampoco lo estamos observando. Segunda noticia de la semana, los datos de actividad en Estados Unidos siguen confirmando un escenario de no landing para el primer semestre de 2024. Esto es, en términos simples, no tendríamos eventualmente una recesión de cara a los próximos 6 meses. Acá sí hay cosas que llaman la atención cuando vemos el cuadro de la izquierda, es el resumen de datos económicos publicados la semana pasada. Seguimos viendo bastante debilidad en las diferentes encuestas que elabora los bancos regionales de la Reserva Federal. Marcado en rojo tenemos el Empire Manufacturing, que se encarga la Fed de Nueva York de elaborar, donde encuesta más de 200 gerentes de empresas relacionadas al sector de manufactura y muestra una caída estrepitosa, muy
por debajo de lo que esperaba el mercado y da cuenta de que la actividad de manufactura, esto es algo que no es novedoso, que está pasando en todo el mundo, está bastante lenta. Similar a lo que vemos con el outlook de negocios que elabora la Fed de Filadelfia, también se mantiene en terreno negativo y sorprende negativamente al mercado. Por el otro lado, destacado un cuadro verde, rectángulo verde, tenemos una sorpresa positiva en las ventas de retail y también en indicadores de producción industrial junto con las holguras de capacidad. Y de hecho, cuando vamos a la derecha, acá, estamos descomponiendo o mostrando de forma separada los diferentes componentes que revisa el National Bureau of Economic Research, que es la entidad encargada de decretar si es que la economía americana se encuentra o no en recesión, y vemos que prácticamente todos ellos, con la excepción eventualmente de la producción industrial, el último panel del gráfico de la derecha que se encuentra estancado, el resto por ahora no nos está mostrando un red flag o una alarma de que la economía americana estaría entrando en recesión. De hecho, avanzamos en la temporada de resultados, los resultados al cierre del cuarto trimestre del 2023. Tenemos un componente fuerte de bancos reportando. De hecho, acá a la izquierda, el cuadro de arriba nos muestra la sorpresa en los resultados en relación a las estimaciones del mercado. Vemos que la última columna nos muestra que a nivel de utilidad prácticamente todos los bancos que reportaron la semana pasada muestran sorpresa positiva, ¿ya? Aparece solamente uno con sorpresa negativa, pero que igual se traduce en una caída en los resultados, con la excepción de JP Morgan, que mostró un crecimiento al cierre del año. A la derecha, tres paneles, vemos en base 100 desde el 30 de diciembre de 2022 el desempeño de la bolsa americana, del sector financiero, de los bancos regionales y de los bancos más grandes. Como el S&P ya recuperó prácticamente todo lo perdido, hemos visto también una recuperación en el sector financiero y una recuperación algo más rezagada tanto de los bancos regionales como los bancos federales o nacionales. El segundo panel nos muestra el desempeño de los bancos en relación a la bolsa americana. Vimos que desde más o menos noviembre a la fecha ha habido un desempeño superior de los bancos en relación a la bolsa americana, que se ha ido perdiendo en el principio del año. Y el último panel, el gráfico que tiene la línea verde, nos muestra el desempeño de los bancos regionales en relación a los bancos grandes. Y si bien después del castigo importante que se dio entre marzo y abril, se dio una recuperación parcial, vemos que este castigo sigue bastante marcado, sobre todo porque los bancos regionales son los que sufrieron la mayor cantidad de retiro de depósitos de clientes y obviamente una exposición al sector de real estate comercial mucho más concentrada que los bancos nacionales. Para este trimestre y esta semana se publica el crecimiento del PIB en Estados Unidos para el cuarto Q, el cuarto trimestre del año 2023. El consenso de mercado está más o menos estacionado en el rango de 1,40 a 1,60 en términos anualizados. El indicador de tiempo real que recoge la Fed de Atlanta lo sitúa en torno a 2,2, 2,3 y vemos que prácticamente en la derecha todos los subcomponentes estarían aportando al crecimiento, con excepción de el cambio en los inventarios privados. Esto sería una caída de los inventarios. Adicionalmente, las exportaciones netas, también mostrando que obviamente Estados Unidos tiene un déficit comercial, pero que se ha ido achicando, al menos según la estimación que está haciendo acá la Fed de Atlanta. Y por último, tenemos la inversión residencial, que sigue restando crecimiento, pero cada vez menos al dato final del PIB. Para esta semana tendremos, en cuanto a indicadores económicos, ya se publicó hoy el Leading Economic Indicator, el Leading Index, el LEI, que muestra un resultado mejor a lo que estaba esperando el mercado. Sigue en terreno negativo, está muy ayudado por los indicadores financieros, principalmente por el desempeño de la bolsa americana, y se empieza a alejar del terreno de recesión. Para el resto de la semana tendremos bancos centrales partiendo con el Banco de Japón. Nos esperan cambios en su política monetaria, datos de PMI preliminares para enero en Japón, en la eurozona, en UK y también en Estados Unidos. Decisión de tasa de política monetaria por parte del Banco de Canadá. Y ya para el día jueves tendremos encuesta de actividad en Alemania, datos de balanza comercial en Hong Kong, reunión de política monetaria en la eurozona, donde en diferentes vocerías, principalmente en Davos, los consejeros del Banco Central Europeo están con un tono más hawkish que el mercado. El mercado está apuntando a recorte de tasas que la administración del Banco Central de Europa no quiere reconocer por ahora.
Adicionalmente, en Estados Unidos, el dato del PIB, que el consenso de economistas que mandan su estimación a Bloomberg lo sitúan en 2% para este trimestre, bajo lo que estaba estimando el indicador de tiempo real de la Fed de Atlanta. Y finalmente, para el cierre de la semana tendremos los datos de ingreso y gasto personal, que nos van a dar cuenta de qué tan fuerte sigue estando la economía en Estados Unidos, junto con el PCE, que es el indicador de precios que mira la Reserva Federal para decisiones de política monetaria. Eso es lo principal para la semana. Como siempre, agradecemos que se conecten a nuestras actividades en redes sociales, revisen también nuestros informes y, bueno, estamos disponibles para cualquier pregunta. Muchas gracias.